Todos conocemos a alguien así, una persona que pasa de 0 a 100 en segundos, que explota por cosas pequeñas, que reacciona de forma desproporcionada y que después quizá ni recuerda bien el motivo por el que se enojó tanto. O quizás eres tú y no entiendes por qué te cuesta tanto controlar esa reacción. La psicología tiene una respuesta muy clara. Y por supuesto no es que esas personas sean malas ni agresivas por naturaleza. Hay algo mucho más profundo detrás. En psicología existe un concepto llamado umbral de frustración. Es básicamente el límite de tolerancia que tiene una persona antes de reaccionar emocionalmente ante algo que no sale como esperaba. Y todas las personas tenemos ese umbral. La diferencia está en dónde está ubicado. Algunas personas tienen el umbral alto, acumulan mucho antes de reaccionar, y otras tienen el umbral muy bajo y reaccionan ante cosas pequeñas con una intensidad que parece desproporcionada para quienes la rodean. Pero aquí viene algo importante. Ese umbral no es un rasgo físico de carácter con el que naciste. Es algo que se formó y en la mayoría de los casos se formó muy temprano, desde la infancia. Dependiendo de cuánta tolerancia a la frustración te enseñaron a desarrollar y cuánto control sentiste sobre tu entorno cuando eras pequeño. Y las personas que se enojan fácilmente casi siempre tienen una de estas tres cosas que te voy a explicar o una combinación de las tres. La primera de ellas, la hiperactividad de la amígdala. La amígdala es el centro del alarma del cerebro, como en otros videos te lo he explicado. En personas con tendencia a la ira rápida, la amígdala se activa más rápido y con más intensidad ante estímulos que perciben como amenazas. Y percibe como amenazas igual cosas que para otros son neutras. Por ejemplo, el tono de voz, una mirada, una crítica pequeña. El segundo, la dificultad para regular emociones. No es que se sientan o que sientan más enojo que otros, es que tienen menos herramientas para procesarlo antes de que salga. La emoción va directo a sentirse, a expresarse sin pasar por el filtro racional. El tercero, algo que no tiene que ver con el momento actual, muchas veces el enojo desproporcionado no es por algo que pasó ahora, es la acumulación de cosas no procesadas que encontraron una salida en ese momento pequeño. Es como una explosión. Y aquí viene el dato que más cambia la forma en la que vemos a estas personas. La mayoría de los casos el enojo no es la emoción real, es una emoción secundaria. Debajo del enojo casi siempre hay miedo, probablemente vergüenza, probablemente dolor o sensación de no ser valorado. El enojo es más fácil de sentir que esas emociones, porque se siente como fuerza, como control, como acción, y el miedo y el dolor se sienten como vulnerabilidad. Entonces, el cerebro hace una conversión automática, transforma la emoción vulnerable en enojo, porque eso es lo que se siente más seguro y más manejable. Y una persona que explota cuando la critican probablemente no está sintiendo rabia, probablemente esté sintiendo vergüenza o esté sintiendo miedo al rechazo. Y el enojo es la forma que encontró su cerebro para no tener que sentir eso directamente. Si eres tú quien se enoja fácilmente, la pregunta más útil que puedes hacerte en ese momento no es cómo calmarte, es realmente qué estoy sintiendo debajo de este enojo. Nombrar la emoción real reduce su intensidad de forma casi inmediata. El cerebro procesa de forma diferente una emoción nombrada que una emoción que solo se siente. Es neurología básica, pero funciona. Si convives con alguien así, entender que detrás del enojo hay algo más vulnerable no significa tolerar el maltrato, por supuesto. Significa que responder con más confrontación casi nunca funciona. El cerebro de por sí ya está en modo amenaza y esto lo va a empeorar, lo va a escalar. Darle espacio, bajar el tono de voz y no tomarlo como un ataque personal es lo que tiene más posibilidades de desactivar la reacción. Las personas que se enojan fácilmente no son personas peligrosas ni malas por defecto. Son personas con un umbral bajo, con una amígdala muy reactiva y casi siempre con algo debajo del enojo que nunca aprendieron a nombrar de otra forma. Entender eso no excusa las reacciones, por supuesto,
pero sí cambia completamente cómo las ves y cómo puedes relacionarte con ellas o contigo mismo si eres tú. ¿Conoces a alguien que se enoja fácilmente o crees que tú mismo lo haces? Cuéntame abajo en los comentarios. Me interesa saberlo. Y si este video describe a alguien que conoces, compártelo con esa persona. Suscríbete para seguir entendiendo cómo funciona la mente humana.